Históricamente, los países que querían expandirse en el mapa mundial recurrían a la conquista. Formaban ejércitos, cruzaban fronteras y libraban guerras costosas solo por unos kilómetros cuadrados más de territorio. Pero una pequeña ciudad-estado en el sudeste asiático encontró una solución diferente. En lugar de luchar por territorio, decidieron comprarlo, traerlo y literalmente dejarlo caer en el océano. Desde su independencia, este diminuto punto en el mapa ha usado arena importada para el dragado y relleno que creó nuevas costas, expandiendo su territorio en un impresionante 25%. ¿Por qué esta pequeña isla compra la geografía de sus vecinos? Soy Jeff y esta es la increíble historia de Singapur y lo que está haciendo en 2026. Para entender cómo y por qué un país literalmente se construye hacia el mar, primero debemos ver un mapa y analizar la geografía física de Singapur, porque está sentada en uno de los enclaves inmobiliarios más valiosos del mundo. Situada a 1 grado al norte del Ecuador, Singapur está en el corazón del sudeste asiático. Está en el extremo sur de la península de Malasia, actuando como un tapón geográfico entre el Océano Índico al oeste y el Mar de China meridional al este. Pero el verdadero as bajo la manga de Singapur es su posición en el estrecho de Malaca. Este estrecho es uno de los puntos estratégicos de navegación más importantes del mundo. Casi 1/3 del comercio marítimo global y gran parte del suministro energético mundial pasan por la puerta principal de Singapur. Aunque su ubicación es sin duda una ventaja estratégica enorme, el terreno físico donde se formó el país deja mucho que desear. Esa desventaja geográfica extrema fue exactamente lo que obligó a Singapur a comprar enormes toneladas de arena para sobrevivir. Cuando piensas en un país próspero, imaginas llanuras extensas, montañas imponentes, valles fluviales profundos o grandes desiertos vacíos. En cierto modo, esta es la geografía básica que conduce a recursos. Singapur no tiene nada de eso. De hecho, Singapur no es solo una isla. Es una isla principal en forma de diamante rodeada por unas 60 islas más pequeñas, en su mayoría deshabitadas. La geografía física de este archipiélago es increíblemente baja y bastante plana. El punto natural más alto del país es una pequeña colina llamada Bukit Timah, cuya altura máxima es de 537 pies, o apenas 163 metros, sobre el nivel del mar. Puedes llegar a la cima en unos 20 minutos si así lo quieres. De hecho, puedes cruzar el país en unas pocas horas. Lo sé porque lo hice en esta misma época el año pasado, y puedes verlo en mi canal de geografía. Originalmente la costa de Singapur estaba definida por densos manglares, marismas y una serie de ríos cortos y de corriente lenta que desembocaban en el mar. No había lagos naturales profundos ni llanuras para la agricultura masiva, y ni siquiera recursos que se pudieran extraer del suelo. Sin petróleo, sin metales preciosos, ni siquiera agua subterránea suficiente para una población en rápido crecimiento. Para poner esta restricción geográfica en perspectiva, solo tienes que mirar al norte, cruzando el estrecho de Johor, hacia su vecino inmediato, Malasia. El contraste físico entre estos dos países vecinos no podría ser más extremo. Mientras Singapur es una metrópolis plana, sin recursos y nacida de un pantano, en comparación, Malasia se extiende como un gigante geográfico. Malasia se divide en 2 grandes masas de tierra: Malasia peninsular, que conecta físicamente con Asia continental, y Malasia oriental, ubicada en la enorme isla de Borneo. A diferencia de las modestas colinas de Singapur, Malasia se define por su verticalidad dramática y escarpada. Las montañas Titiwangsa forman una espina rocosa que recorre el centro de la península de Malasia, densamente forestada y elevándose miles de metros hacia el cielo, mientras que en Borneo, el monte Kinabalu se eleva a más de 4.000 metros entre las nubes. La geografía extremadamente diversa de Malasia le dio una riqueza natural inmensa. Sus vastas selvas proporcionaron madera infinita. Su geología compleja contenía ricos depósitos de estaño, petróleo y gas natural. Sus enormes sistemas fluviales crearon valles fértiles perfectos para plantaciones vastas de palma de aceite y caucho. Malasia tiene el espacio físico para expandirse, construir ciudades remotas y depender de la abundancia de su propia geografía para impulsar su economía. Singapur, ubicada en el extremo de esta península tan rica en recursos, básicamente terminó recibiendo las obras geográficas. Era un pantano húmedo, infestado de mosquitos, completamente dependiente de su vecino más grande para obtener algo tan básico como el agua que su gente necesitaba beber. Imagina intentar construir una superpotencia global cuando ni siquiera tienes espacio físico para captar suficiente lluvia para sobrevivir. Pero fue esa vulnerabilidad
extrema la que preparó el escenario para una de las transformaciones geográficas más drásticas de la historia humana. Cuando tu país se hunde naturalmente en el lodo y está completamente eclipsado por la geografía masiva de tus vecinos, tienes que ser creativo. Tienes que aprender a remodelar la tierra misma. Pero antes de que un país pueda descubrir cómo alterar físicamente sus fronteras, necesita convertirse en un país. Y la historia de cómo Singapur se transformó de un pueblo pesquero olvidado a uno de los países más ricos del mundo es una de las historias de origen más extrañas y únicas del mundo. Mucho antes de ser una metrópoli moderna y resplandeciente, Singapur era conocida como Temasek, un puesto relativamente desconocido en varios imperios marítimos cambiantes. Su historia humana temprana fue definida principalmente por los Orang Laut, o nómadas del mar, que navegaban por los densos manglares y vivían de los modestos caladeros poco profundos. En el siglo XIV, el príncipe Palembang supuestamente vio un león en la isla y la renombró Singapura, o Ciudad del León. Pero este reino temprano no duró mucho. Atrapada entre los imperios en guerra de Java y Siam, Singapura fue saqueada, sus gobernantes huyeron y durante siglos la isla fue en gran parte olvidada, volviendo a ser un refugio pirata somnoliento y húmedo, con solo breves intentos de los imperios europeos de establecer colonias. Los portugueses y los holandeses jugaron con la idea de establecer fuertes en regiones cercanas para contrarrestar la influencia del otro, pero nada serio realmente se materializó. Durante cientos de años, esta roca pantanosa fue ignorada por las potencias globales de la época, pero a principios del siglo XIX, un hombre vio este lodazal infestado de mosquitos y encontró la clave para dominar todo el hemisferio oriental. Así llegó Sir Stamford Raffles. En 1819, representando a la Compañía Británica de las Indias Orientales, Raffles reconoció lo que los demás habían pasado por alto: el premio geográfico de Singapur justo en el estrecho de Malaca. Los británicos necesitaban un puerto para asegurar sus rutas comerciales hacia China y contrarrestar el dominio de los holandeses en la región. Raffles firmó un tratado con un sultán local, reclamó la isla para Gran Bretaña e hizo uno de los movimientos geopolíticos más brillantes de la historia. Declaró a Singapur un puerto libre. De un día para el otro, el tranquilo pueblo pesquero se transformó. Como los comerciantes no tenían que pagar impuestos, barcos de todo el mundo inundaron el puerto. El comercio explotó y con ese inmenso comercio vino una afluencia de migración humana. Trabajadores chinos, comerciantes indios y colonos malayos llegaron en busca de hacer su fortuna en los muelles. Esto creó un crisol demográfico denso, vibrante pero altamente segregado. Pero esta rápida edad de oro colonial se construyó sobre una base muy frágil. Y unas décadas después, un evento global catastrófico rompería el control británico y obligaría a Singapur a entender que solo podía confiar en sí mismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la supuestamente inexpugnable fortaleza de Singapur cayó ante el imperio japonés en solo 3 días. La rendición británica en 1942 fue una humillación masiva y llevó a una brutal y traumatizante ocupación de 3 años conocida como Suk Ching. Para la diversa población de Singapur, el mensaje fue violentamente claro. El mito de la invencibilidad británica estaba muerto y los colonizadores no podían protegerlos. Cuando la guerra terminó y los británicos regresaron, la magia se acabó. Los fuegos del anticolonialismo y el nacionalismo barrían el mundo. Y Singapur no fue la excepción. Bajo el liderazgo de un hombre brillante, pragmático y muy ambicioso llamado Lee Kuan Yew, Singapur comenzó a luchar por el autogobierno. Pero había un gran problema. Lee Kuan Yew miró la realidad geográfica de Singapur, sin espacios, sin recursos naturales, sin tierras agrícolas, y llegó a una conclusión aterradora. Creía que un Singapur independiente simplemente no podría sobrevivir por sí solo. La única forma de que esta pequeña y vulnerable isla existiera era unirse a un vecino más grande y rico en recursos. Pero esa desesperada alianza política terminaría fracasando de la manera más espectacular posible. En 1963, Singapur se unió oficialmente con su vecino del norte, Malaya, junto con Sabah y Sarawak, para formar la nueva Federación de Malasia. En teoría, era el matrimonio geográfico perfecto. Malasia tenía vastas tierras, agua dulce y recursos naturales. Singapur tenía el puerto de aguas profundas, la infraestructura y el motor económico masivo. Pero la realidad fue un desastre absoluto. La división cultural y política entre los dos territorios era una bomba de tiempo. El gobierno federal en Kuala Lumpur estaba dominado por malayos, mientras que Singapur tenía una gran mayoría china. Los políticos en Kuala Lumpur temían que la inmensa riqueza de Singapur y su población china dominante alteraran el equilibrio político de todo el país. Las tensiones estallaron en horribles y sangrientos disturbios raciales en las calles de Singapur. El matrimonio político se había roto por completo, y el liderazgo malasio decidió que solo había una solución permanente al problema de Singapur:
Decidieron cortar la isla por completo. El 9 de agosto de 1965, el Parlamento de Malasia votó 126-0 para expulsar a Singapur de la federación. Esto le dio a Singapur una de las historias de origen de país más extrañas y únicas de toda la historia humana. No lucharon una revolución sangrienta y gloriosa por su independencia. No declararon su libertad en un momento triunfante de orgullo nacional. Fueron expulsados. Son el único país del mundo moderno que obtuvo su independencia completamente en contra de su voluntad. El momento fue tan devastador que Lee Kuan Yew rompió en llanto en la televisión nacional, creyendo que le habían dado una sentencia de muerte geográfica. Así que aquí estaba una pequeña isla, abandonada por su vecino, rodeada de poderes sospechosos en una región volátil, sin ejército, sin territorio interior y una población que ni siquiera tenía suficiente agua potable. Era una receta para el fracaso total del Estado. Entonces, ¿cómo este pantano abandonado no solo sobrevivió, sino que se transformó en un gigante económico? Cuando Singapur fue expulsado abruptamente de Malasia en 1965, la pequeña nación insular se quedó prácticamente sin nada. Para asegurar la supervivencia de su nuevo país completamente vulnerable, el primer ministro, Lee Kuan Yew, y el gobernante Partido de Acción Popular implementaron un sistema de control absoluto e inquebrantable. Aunque Singapur celebra elecciones oficialmente y opera como una república, los científicos políticos lo clasifican ampliamente como un estado de partido único de facto, o esencialmente una dictadura altamente eficiente. El gobierno mantiene un control notorio sobre la prensa, el discurso público y la libertad civil. Pero esta realidad autoritaria tuvo un efecto secundario masivo e innegable para Singapur. Una eficiencia económica sin igual, sin el estancamiento, las luchas partidistas o las políticas cambiantes, que a menudo paralizan a otros países. El liderazgo de Singapur pudo elaborar planes maestros ambiciosos de 50 años y ejecutarlos casi a la perfección. Transformaron la isla pantanosa en un centro financiero global y un titán de la manufactura de alta tecnología. Y este rápido desarrollo generó una inmensa riqueza. Y con esa enorme cantidad de dinero centralizado, el gobierno finalmente pudo abordar su enorme defecto geográfico, su tamaño microscópico. Si no podían conquistar la tierra mediante la guerra, entonces la comprarían. Durante décadas, Singapur ha operado como el mayor importador de arena del mundo. Compran millones de toneladas de tierra cruda de vecinos menos ricos, lugares como Camboya, Vietnam, Indonesia e, irónicamente, Malasia. Cargan esta arena en enormes flotas de barcazas, la navegan por el estrecho de Malaca y literalmente la vierten en el océano para crear nuevos bienes raíces. Pero esto no es solo un dato curioso del siglo XX. Es una operación masiva y altamente controvertida que está ocurriendo ahora mismo. Hoy en día, proyectos masivos en desarrollo como la expansión de la cuenca norte de Tuas y la recuperación de Pulau Sudong están desplegando flotas de dragas y barcazas las 24 horas. El proyecto de la cuenca norte de Tuas está expandiendo radicalmente la huella industrial de Singapur para construir un megapuerto automatizado, mientras que la recuperación de Pulau Sudong está ampliando drásticamente una base militar en alta mar. Pero comprar la masa terrestre de tu vecino y moverla a través de fronteras ha reavivado intensos debates ecológicos y geopolíticos. Los países vecinos han prohibido repetidamente las exportaciones de arena a Singapur, furiosos porque el dragado constante está destruyendo completamente sus propias costas locales y en partes de Indonesia, causando que pequeñas islas desaparezcan bajo las olas. Pero la inmensa riqueza de Singapur casi siempre encuentra la manera de obtener arena continuamente de lugares más lejanos para mantener su agresiva máquina de expansión en marcha. Pero tener espacio extra para contenedores de envío ya no es la motivación principal de Singapur. La isla se ha dado cuenta de que el mismo océano que ha estado llenando con arena ahora se está volviendo en su contra. Y sus nuevas expansiones geográficas están pensadas para sobrevivir un apocalipsis inminente. Debido a su geografía física increíblemente plana y baja, Singapur es extremadamente vulnerable al cambio climático. Si los niveles del mar suben incluso un poco, grandes partes del centro económico del país simplemente desaparecerán bajo el agua. Reconociendo esta amenaza existencial, el gobierno flexionó sus músculos autoritarios una vez más para forzar al país a adaptarse. En marzo de 2026, el gobierno aprobó una nueva legislación costera radical. Esta ley sin precedentes requiere legalmente que los propietarios privados de la costa protejan físicamente sus propiedades del aumento del mar. Ya sea que poseas un gran resort o una instalación industrial costera, el gobierno exige que construyas muros de contención, eleves tu terreno o instales compuertas por tu propia cuenta. Básicamente, recluta a los ciudadanos privados en la batalla del país contra el océano, poniendo la crisis climática inminente al frente de las noticias nacionales.
Pero el gobierno no está dejando que sean solo los ciudadanos quienes contengan la marea. Para proteger permanentemente la vulnerable costa sureste, Singapur ha lanzado su proyecto de terraformación más ambicioso hasta ahora. A principios de 2026, el país comenzó oficialmente los trabajos preparatorios en el asombroso megaproyecto Long Island. Singapur está desplegando sus armadas de arena para reclamar un asombroso total de 800 hectáreas de tierra directamente frente a la costa este. Para ponerlo en perspectiva, esto es casi 3 veces el tamaño del Central Park de Nueva York. Pero esto no es solo un simple muro de contención. Están construyendo una nueva y masiva masa de tierra que se extenderá por kilómetros, cerrando el área costera existente. Esta isla artificial servirá un triple propósito brillante. Primero, creará grandes extensiones de nueva tierra costera para viviendas residenciales y parques públicos, algo que un país pequeño y en crecimiento como Singapur necesita desesperadamente. Segundo, al cerrar el mar, creará un nuevo y masivo embalse interior, ayudando a asegurar el suministro de agua dulce del país y reduciendo así su dependencia de Malasia. Finalmente, y lo más importante, actuará como un gigantesco e impenetrable escudo físico contra el aumento del nivel del mar para el continente detrás de él. Es un nivel de ingeniería geográfica sin precedentes y un testimonio de lo que la riqueza ilimitada, el control político extremo y la desesperación absoluta pueden lograr. Así que Singapur comenzó como un pantano olvidado y sin recursos, que fue literalmente expulsado de su propio país. Pero hoy es un titán económico, que juega a ser Dios con el mapa, comprando continuamente la geografía de sus vecinos, pieza por pieza, y dragando y rellenando su camino hacia el futuro. Espero que hayas aprendido todo sobre Singapur. Si lo hiciste, mira este video sobre la isla más complicada del mundo. Gracias por verme. Hasta la próxima.